La palabra contentamiento, según el diccionario de la lengua española, significa estar contento, satisfecho, estar feliz. La Biblia profundiza aún más en su verdadero significado, ya que la palabra griega que se traduce al español como contentamiento es la palabra griega autarkes, con K, autarkes. Se refiere, esta palabra griega en su desglose, se refiere a una satisfacción interior que es como una especie de barrera o protección y que no depende de las circunstancias externas. Es decir, en el griego esta palabra contentamiento significa que sin importar lo que suceda alrededor, una persona está enteramente satisfecha por su propio autoconvencimiento, está convencida en su interior de estar feliz, satisfecha, contenta, sin importar lo que pase afuera. Esta palabra contentamiento enfocada en lo material significa estar satisfecho, sin importar lo que se tiene. Aunque lo que se tenga sea poco, el contentamiento significa estar satisfecho. En Filipenses 4, versículos 11 y 12, encontramos la declaración que con respecto al contentamiento hace el apóstol Pablo. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. En el contexto de este pasaje que cita Pablo en Filipenses 4, 11 y 12, el apóstol expresa a los filipenses su agradecimiento por participar en sus necesidades, enviando donativos para su sostenimiento. Está agradecido Pablo con ellos. Y les hace saber que ha aprendido a estar contento sin importar si tiene limitaciones o abundancia. Él no les está diciendo esto como una especie de reclamo, diciéndoles no se preocupen, he aprendido. He aprendido a estar saciado como a tener hambre. Y en este mismo contexto, Pablo dice una de las frases más conocidas de la Biblia, pero que usualmente se utiliza de forma incorrecta, porque no se considera el contexto en la que se dijo. Me refiero al versículo 13 de Filipenses 4, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase se utiliza mucho en el lenguaje cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí Pablo se refiere a que sabía vivir tanto en la pobreza como en la abundancia. A eso se refiere Pablo. Puedo vivir en la pobreza y también puedo vivir en la abundancia. Pero no se refiere a que en Cristo se puede hacer todo lo que se pretende hacer. Es decir, no deberíamos usar esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para decir que todo lo que queremos hacer, lo podemos hacer en Cristo, sin antes considerar la voluntad de Dios. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si es la voluntad de Dios que hagamos eso que queremos hacer. Solamente aquello que Dios pone en nuestro corazón, dice la palabra que Él pone en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no es un permiso para hacer todo lo que querramos, sin antes consultar su voluntad.
Y nuevamente hacia el final de este agradecimiento de Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, de nuevo el apóstol Pablo dice una de las frases que también es muy conocida en el lenguaje cristiano, pero igualmente mal utilizada por la mayoría. Me refiero al versículo 19, donde dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es que suena muy atractivo escuchar que Dios va a suplir conforme a sus riquezas. Imagina las riquezas que Dios posee. Él es dueño de todas las cosas. Y sí, es una promesa de Dios, pero hay que considerar el contexto en el que Pablo la dijo, para no usarla libremente fuera de contexto. Es decir, Pablo lo dijo para aquellos que generosamente participan en el sustento y en la provisión para la obra de Dios. Claro que Dios tiene cuidado de sus hijos, así lo podemos leer en 1 de Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y Dios provee para las necesidades de sus hijos. Mateo 6:25 al 34. Pero hay que dejar bien claro que Dios no se agrada de aquel que es mezquino con la obra del Señor, de aquel que no tiene contentamiento con la situación económica en la que Dios ha decidido colocar a esa persona. Esta frase sí aplica, pero especialmente Dios toma en cuenta la dedicación y esmero de quienes son generosos y tienen contentamiento. A ellos se les aplica esta promesa, que no les faltará nada. En este mismo sentido y en este mismo contexto, el apóstol Pablo reitera la esencia del contentamiento, cuando dice en 1 de Timoteo 6:8, así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Qué simple parece eso, ¿no te parece? Muy simple. Con solo tener sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos. Algunos hasta podrían parecer como si esta es una frase derrotista, pero no es así. Lo que quiere decir el apóstol es que aunque solo tengas comida y con qué cubrirte, debes estar contento. El contentamiento no significa que no aspiremos a mejorar nuestra condición económica. Claro, Dios pone en nosotros también ese deseo de mejorar. El contentamiento tampoco significa que dejemos de esforzarnos, de trabajar, de buscar cómo multiplicar los recursos que nos ha dado el Señor para alcanzar esa condición económica que deseamos para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Eso es provechoso, siempre y cuando no signifique descuidar nuestras responsabilidades primarias, que son Dios, nuestra familia y aún nuestra propia vida y salud. Por otra parte, la falta de contentamiento no es estar en desacuerdo con nuestras condiciones. Tal vez nos molesta la escasez que tenemos. Tal vez estamos enojados por no tener suficiente. Esa es falta de contentamiento. Pero si lo ves profundamente, ese enojo, ese coraje o esa falta de contentamiento con la condición que tenemos, no es en realidad en contra de la situación económica, pero es estar en contra de Dios. Es estar en desacuerdo con Dios, ya que Dios es el dueño de todas las cosas, incluyendo nuestra vida y destino. Y si no tenemos y no estamos contentos con lo que poseemos, entonces en realidad estamos en contra de Dios, en contra de su voluntad, estamos en desacuerdo con Él. El no estar contento
con el nivel socioeconómico en que Dios nos ha ubicado, o nos tiene en este momento ubicados, eso es, en el fondo, rebeldía contra Dios. La falta de contentamiento aplica tanto para el pobre como para el rico. El que tiene poco puede vivir enfadado con lo poco que tiene y estar molesto y enojado. Pero también, aún con lo mucho que tienen algunas personas, pueden vivir descontentas, pueden vivir insatisfechas porque quieren más, o quieren lo más nuevo, quieren lo mejor, quieren lo último que ha salido al mercado, y eso los tiene descontentos. Así es que no importa si se tiene poco o se tiene mucho, el problema de la falta de contentamiento no es en la cantidad que se tiene, sino es un problema del corazón. Así es que la invitación que te hago en este día es que aceptemos que la condición económica en la que nos encontramos ahora es la situación ideal para que Dios haga la obra que tiene que hacer en nuestro corazón. Dios nos ha ubicado en esta situación económica actual con propósito. Si Dios nos da más o Dios nos da menos de lo que Él ha dispuesto, afectaría su obra ahora. Mañana las condiciones pueden cambiar, pero necesitamos tener contentamiento ahora. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque sabemos que hay propósito en ti, Señor, en lo que tú has dispuesto para nosotros, Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que nos des el contentamiento que necesitamos para aceptar la realidad que ahora vivimos, Señor, y vivir conforme a ella. Por supuesto, deseando en nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes a superar las situaciones en las que nos encontramos, Padre. Que nos ayudes a mejorar, Padre, nuestra calidad de vida, Señor. Pero todo sea conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Que entendamos, Señor, que tenemos que estar contentos con lo que tú has dispuesto para nosotros. Porque esa es tu obra maravillosa, Señor, que has decidido para este momento, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.